Lógica difusa, la conocida como Fuzzy Logic. Es la lógica que utiliza expresiones que no son ni completamente ciertas ni falsas. La lógica difusa se aplica a conceptos que pueden adquirir un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos: la verdad absoluta, la falsedad total. La lógica difusa permite tratar información imprecisa, como la temperatura baja o mucha fuerza. En términos de conjuntos difusos, la teoría de conjuntos difusos provee una herramienta matemática para aproximar el razonamiento de estos enunciados cuando la información disponible es incierta, incompleta, imprecisa o vaga. En lógica difusa se utilizan conceptos relativos de la realidad, definiendo grados, variables de pertenencia y siguiendo patrones de razonamiento similares a los del pensamiento humano. En un conjunto difuso, la frontera no está precisamente definida. La lógica difusa es una técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar con información que tiene un grado alto de imprecisión. Esta es la principal diferencia entre la lógica convencional, que trabaja con información bien definida. Al principio, Lofty Sade introdujo el concepto de Fuzzy Logic. Era profesor de la Universidad de California en Berkeley y no se presentaba como una metodología, sino como una forma de procesamiento de datos. Según su observación, a diferencia de otras computadoras, Fuzzy Logic consiste en un rango de posibilidades entre verdadero o falso en las decisiones humanas. Debido a la capacidad insuficiente de las computadoras pequeñas antes de ese momento, este enfoque no se aplicó hasta los años 70. El profesor Sade concluyó que las personas no requieren información numérica exacta. Sin embargo, pueden tener un alto control adaptativo. Los controladores de retroalimentación, que son sistemas matemáticos para analizar los valores de entrada en términos de variables lógicas, pueden ser mucho más efectivos y fáciles de implementar si pueden programarse para aceptar ruido y entradas imprecisas. ¿Para qué sirve la lógica difusa? Se trata de una disciplina que nos permite tratar información imprecisa. Esta lógica parte de la teoría clásica de conjuntos. Esta teoría dice que un elemento puede pertenecer o no a un conjunto, pero la lógica difusa nos permite establecer rangos de pertenencia más allá del 0 y 1. Conceptos básicos de la lógica difusa. Predicado. ¿Qué es un predicado? Un predicado es lo que afirma o niega de un objeto. Ejemplos: alto, tener más de 40 años. Para expresar nuestras ideas, nos ayudamos de predicados y con ellos construimos enunciados. Ejemplos: mi amigo Miguel es alto. Hay que reformar el tejado de la casa de verano, ya que tiene más de 40 años. Predicados clásicos. Un predicado clásico es aquel que al aplicarlo a los elementos de un universo lo divide en dos subconjuntos: el de los elementos que verifican dicho predicado y el de los que no lo verifican. Dado el universo A, números naturales menores que 10, y el predicado clásico ser par, podemos realizar la división en dos conjuntos claramente diferenciados: subconjunto de elementos de A que verifican el predicado, subconjunto de elementos de A que no verifican el predicado. Predicados difusos. Hay predicados P que al aplicarlos a los elementos de un universo no lo dividen perfectamente en dos subconjuntos: el de los que cumple dicho predicado y el de los que no lo cumplen. A este tipo de predicados se les denomina predicados difusos. Los conjuntos difusos son aquellos cuyos elementos no tienen por qué pertenecer o no pertenecer, sino que pertenecen según un cierto grado entre 0 y 1, donde el grado está dado por la función de pertenencia del conjunto.
Un conjunto difuso se puede definir en la siguiente forma, donde A está formado por todos los pares ordenados de X y el resultado de la función de pertenencia para todo elemento dentro del universo de discurso U. ¿Cómo funciona la lógica difusa? A través de la ayuda del siguiente ejemplo, nos encontramos en un problema. ¿Hace frío afuera? La lógica booleana tendría dos alternativas o dos opciones, sí y no. En la lógica difusa tenemos 4. Mucho frío, poco frío, moderadamente frío, nada. Como podemos notar, la lógica difusa aborda mejor el problema, como muy frío, moderadamente frío y no hay frío. Estas respuestas se muestran con la ayuda de valores entre 0 y 1. Por lo tanto, en los casos en los que no se puede proporcionar una respuesta precisa, la lógica difusa proporciona un razonamiento satisfactorio. Una lógica difusa, junto con un buen algoritmo, tiene en cuenta todos los datos disponibles y luego encuentra la mejor solución posible. ¿Por qué usar la lógica difusa? La lógica difusa no se limita a una o dos salidas de control o pocas entradas de retroalimentación. Además, no es necesario medir los parámetros de tasa de cambio antes de su implementación. El objetivo es usar conjuntos borrosos para hacer que las computadoras sean más inteligentes. La lógica difusa es capaz de gestionar sistemas no lineales que serían difíciles de gestionar matemáticamente. Esto abrirá las puertas al sistema de control y será fácil evaluar la viabilidad de la automatización. Podemos introducir operaciones básicas en conjuntos borrosos. Situaciones en donde es útil aplicar la lógica difusa. La lógica difusa se puede aplicar en procesos demasiado complejos, cuando no existe un modelo de solución simple o un modelo matemático preciso. Es útil también cuando se necesita usar el conocimiento de un experto que utiliza conceptos ambiguos o imprecisos. De la misma manera, se puede aplicar cuando ciertas partes de un sistema a controlar son desconocidas y no pueden medirse de forma confiable, y cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras, no se recomienda utilizar la lógica difusa, cuando algún modelo matemático ya soluciona de forma eficiente el problema, cuando los problemas son lineales o no tienen solución. Lógica difusa y lenguaje natural. Gran parte del conocimiento humano se describe en lenguaje natural. Además, los lenguajes naturales tienen una posición de centralidad en el razonamiento y la comunicación humana. Es por esta razón que a medida que avanzamos en la era de la inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada, el problema de la mecanización de la comprensión del lenguaje natural seguramente crecerá en visibilidad e importancia. Mencionando algunas verdades sobre la lógica difusa, hay muchos conceptos erróneos sobre lo que es la lógica difusa. Para empezar, la lógica difusa no es difusa. Básicamente, la lógica difusa es una lógica precisa de imprecisión y razonamiento aproximado. Es fácil de entender porque los conceptos matemáticos que maneja son fáciles. Es flexible. Esto quiere decir que se puede ir incrementando su complejidad sin necesidad de reelaborar todo desde el principio. Es tolerante a los datos imprecisos, los agrega dentro de su filosofía. Como ventajas de los sistemas de lógica difusa, tenemos que es un sistema robusto que funciona con entradas vagas. Los tipos de entrada aceptables son datos imprecisos, distorsionados o inciertos. El sensor de retroalimentación se puede reprogramar si deja de funcionar. Los algoritmos de lógica difusa no ocupan un gran espacio de memoria. Los sistemas de lógica difusa se utilizan para resolver problemas complejos.
Sistemas con una estructura simple. Reglas difusas. La mayoría de las decisiones que la gente toma son decisiones lógicas. Miran la situación, la valoran y toman una decisión basándose en ella. La forma generalizada de una decisión de este tipo se llama modus ponens generalizado, que tiene la siguiente forma. Esta forma de razonamiento lógico es bastante estricto. La lógica difusa pierde esta forma estricta diciendo que B se dará con más opciones si la veracidad de A es más alta, donde ahora A y B toman valores difusos. El razonamiento anterior requiere que se defina un conjunto de reglas que lo lleven a cabo. Estas reglas son reglas lingüísticas que relacionan diferentes conjuntos y valores difusos. La forma general de estas reglas es: si X está en A, entonces Y está en B, donde XX e YY son valores difusos en los conjuntos difusos AA y BB, respectivamente. Como reglas tenemos la arquitectura, la fusificación, motor de inferencia, defusificación y por último el funcionamiento. La arquitectura de lógica difusa consta de 4 partes principales: las reglas, que contiene todas las reglas y las condiciones, si entonces, que ofrecen los expertos para controlar el sistema de toma de decisiones. La reciente actualización de la teoría difusa proporciona diferentes métodos efectivos para el diseño y ajuste de controladores difusos. Por lo general, estos desarrollos reducen el número de reglas difusas. La fusificación convierte las entradas o los números nítidos en conjuntos borrosos. Pueden medir las entradas crujientes mediante sensores y pasarlas al sistema de control para su posterior procesamiento. Divide la señal de entrada en 5 pasos, tales como LP, Large Positive, MP, Medium Positive, S, Small, MN, Medium Negative, LN, Large Negative. El motor de inferencia determina el grado de coincidencia entre la entrada difusa y las reglas. Según el campo de entrada, decidirá las reglas que se van a disparar. Combinando las reglas disparadas, forman las acciones de control. El proceso de defusificación convierte los conjuntos borrosos en un valor nítido. Hay diferentes tipos de técnicas disponibles y debe seleccionar la más adecuada con un sistema experto. La lógica difusa básicamente funciona en los conjuntos. Hay diferentes tipos de suposiciones en los conjuntos. La salida se obtendrá con precisión a partir de los valores supuestos de los conjuntos. La configuración básica utilizada en la lógica difusa es if-else. La respuesta precisa se obtendrá de las variaciones de entrada. Las consideraciones if-else nos darán el valor exacto como salida. Aplicaciones de la lógica difusa. Algo relevante de la lógica difusa es que ha servido para el desarrollo de una cantidad incontable de aplicaciones de todo tipo, tales como la medicina y bioinformática, aplicaciones industriales, robots autónomos, controladores de motores, entre muchas otras. Las aplicaciones de la lógica difusa podemos ampliarlas a los sistemas expertos o podemos desarrollar controladores borrosos. Algún ejemplo de un controlador borroso sería el controlador de un termostato. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para definir un controlador borroso es que hay que definir las particiones. Generalmente estas particiones tienen que ser completas, es decir,
tienen que cubrir todo el rango de valores posible para el problema que pretendemos resolver. La lógica difusa ha encontrado múltiples aplicaciones en las más variadas áreas del conocimiento, a partir de su formalización en la década de los años 60 del siglo XX, por parte del profesor Lofty Sade. La misma se ha construido sobre una apropiada generalización de los conjuntos tradicionalmente conocidos, a conjuntos en los cuales la afirmación de pertenencia de elementos a este está afectada por cierta subjetividad. Una de las principales aplicaciones de la lógica difusa es el diseño de sistemas de control, que a partir de unas entradas deben generar unas salidas para actuar sobre determinados mecanismos. La lógica difusa se utiliza en diversos campos, como sistemas de automoción, bienes domésticos, control ambiental, etc. Algunas de las aplicaciones comunes son: campo aeroespacial para el control de actitud de naves espaciales y satélites. Controla la velocidad y el tráfico en los sistemas automotrices. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones y evaluación personal en el negocio de las grandes empresas. Controla el proceso de pH, secado, destilación química en la industria química. En el procesamiento del lenguaje natural y varias aplicaciones intensivas en inteligencia artificial. Sistema de control modernos, como los sistemas expertos. Eficiencia de combustible en motores, nevera, lavadora. También el piloto automático se basa en FushiLogic. Esto hace que las aplicaciones en el sistema de transporte, como son los vehículos autónomos submarinos, se trabajan sobre la base de la lógica difusa. También es aplicable en defensa, como la localización de objetivos, la generación de imágenes infrarrojas para el reconocimiento de objetivos. Principalmente apoya a los sistemas de defensa naval. La purificación del agua y el control de calidad se realizan mediante FushiLogic. El manejo de los datos estructurales también se realiza utilizando esta lógica en los sectores industriales. En el sector médico se utiliza sobre todo en el diagnóstico de pacientes con cáncer y diabéticos. En muchos sectores de automatización, la lógica difusa se utiliza con fines de simplificación. La lógica difusa lo que hace es que imita cómo una persona tomaría decisiones, a diferencia de que mucho más rápido. Así que se puede utilizar en conjunto con redes neuronales. Sistemas de vigilancias. Debido a que los sistemas de vigilancia manejan diversos parámetros que no son fijos en su medición, ya sea la humedad, aire, temperatura, inundaciones y movimientos en general. La lógica difusa tiene un papel importante en la aplicación de estos sistemas de protocolos. Sistemas de aires acondicionados, la meteorología. La lógica difusa en la inteligencia es también aplicable a los fenómenos meteorológicos, debido a que la naturaleza de los datos que se producen se pueden extraer situaciones donde se apliquen categorizaciones de los diferentes datos atmosféricos, tales como el poco viento, mucha lluvia, lluvia lejana, poca lluvia y mucha humedad. También en los procesos industriales. Dentro de los procesos industriales existen aspectos que involucran la comprobación y certificación de los productos que van resultando durante la fabricación. En este caso, la lógica difusa se emplea para identificar elementos con ciertos defectos, cuyas imperfecciones se han preestablecido para su correcta identificación. En los sistemas de reconocimiento de escritura, que este es un reto importante de la inteligencia artificial, que es la posibilidad de reconocer patrones de escritura. El objetivo es poder realizar actividades que son únicamente posibles por los humanos. La lógica difusa se emplea para reconocer ciertos patrones previamente establecidos
y encontrar esas similitudes en los mensajes que son escritos de manera diferente, pero que expresan el mismo significado. Además, se busca procesar los caracteres de la escritura manual, cuyos datos pueden ser altamente difíciles de asimilar por las máquinas de sistemas de reconocimiento facial. Existen sistemas de reconocimiento facial basados en la lógica difusa. Concretamente, en los sistemas de reconocimiento de expresiones faciales pueden ser utilizados de la siguiente manera: mecanismos que, mediante la transformación de datos que se obtienen del espacio exterior, son convertidos a valores difusos y luego procesados para generar una salida difusa, cuyo procedimiento es denominado proceso de inferencia. Posteriormente se almacenan los valores para permitir una solución de los problemas por la cual fue diseñado el sistema. Y por último se procede a invertir los datos difusos a valores exactos. La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hacemos medicina. Por ejemplo, en temas como el cáncer de mama, las lecturas de las mamografías y de las biopsias promete ser mucho más precisa. Según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, la mamografía no detecta el 20% de los casos de cáncer de mama, como le pasó a Julián. Mi doctor me dijo que el cáncer estaba presente al menos hace 10 años, tiempo durante el cual yo me había hecho muchas mamografías y hasta ahora lo detecta. También puede pasar que 1 de cada 10 casos el resultado sea falso positivo, como en el caso de Norma. Yo estaba completamente devastada, no podía creer cuando me dijeron que tenía cáncer. Errores como los cometidos con estas mujeres prometen cambiar con la inteligencia artificial. El sistema identificó y aprendió que esta es una región potencialmente sospechosa. Aquí hay una y resulta que en este caso era cancerosa. Los robots son alimentados con miles de datos sobre mamografías, lo que les permite aprender patrones y ser más precisos a la hora de dar un diagnóstico. Pero eso no es lo único. También se ha diseñado un programa de inteligencia artificial para la lectura de biopsias del seno. En la biopsia se obtiene el tejido y este es un ejemplo de cómo puede verse. Yo tomé la misma muestra y la envié a 27 patólogos diferentes en los Estados Unidos. Ellos lo interpretaron de forma independiente y de los 27, solo 13 acertaron el diagnóstico. Lo que se le escapa a los humanos será más difícil que se le escape a la inteligencia artificial, que además de diagnósticos más precisos, promete que sean más rápidos. Además, la inteligencia artificial aprende y entre más datos, más precisión. Esto es solo una muestra de lo que viene en diagnóstico de múltiples enfermedades. Fuera de eso, la inteligencia artificial trabaja 24/7 sin descanso.
En conclusión, utilizamos el sistema de lógica difusa tanto para fines comerciales como prácticos. El control de máquinas y productos de consumo, que si no es un razonamiento preciso, al menos proporciona un razonamiento aceptable. Esto en parte ayuda a lidiar con la incertidumbre en la ingeniería. La lógica difusa ofrece varias características únicas que la convierten en una opción perfecta para controlar muchos problemas. Es intrínsecamente robusto, ya que no requiere de entradas fijas libres de ruido y puede programarse para fallar de manera segura si un sensor de retroalimentación se desconecta o se destruye. A pesar de una amplia gama de variaciones de entrada, el control de salida es la función de control uniforme. El controlador de lógica difusa procesa las reglas definidas por el usuario y anula el sistema de control objetivo. Se puede modificar fácilmente para mejorar o potenciar el rendimiento del sistema. Al generar reglas de gobierno apropiadas, se pueden generar fácilmente nuevos sensores en el sistema. Básicamente, la lógica difusa no se limita a una o dos salidas de control o pocas entradas de retroalimentación. Además, no es necesario medir los parámetros de tasa de cambio antes de su implementación. Debido a la operación basada en reglas, se pueden generar entradas de números razonables como 1, 6 o más, y numerosas salidas como 1 o 4, aunque definir las reglas puede volverse complejo en caso de que se elijan demasiadas entradas y salidas para una sola implementación, ya que después de definir las reglas se pueden definir sus interrelaciones. La lógica difusa es capaz de gestionar sistemas no lineales que serían difíciles de gestionar matemáticamente. Esto abrirá las puertas al sistema de control y será fácil evaluar la viabilidad de la automatización. Give it to me.